Hola a todos, bienvenidos a otra entrevista en la revista Horizonte Independiente. Hoy me alegro mucho de comentarles que estoy con una persona a quien le tengo un respeto muy grande. Estoy con Adriano Moreno, quien es economista, es traductor, profesor de estudios judaicos, es además investigador del grupo de estudios sociales y de la religión de la Universidad Nacional. Y pues debo admitirlo, es también miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Pues, bien. ¿Cómo estás, Adriano? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Adriano. Pues muchas gracias por venir a estas entrevistas que digamos que creemos que es a partir de este tipo de eventos que podemos aportar nuestro pues, grano de arena del conocimiento a la sociedad. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a ti Nicolás y espero que lo que hagamos sea muy útil para todos. Perfecto, bien, el tema que hoy pues estamos tratando de ver es justamente cómo evaluar algunas de las formas en las que se concibe justamente al judaísmo, tanto ya entrando directamente en el judaísmo como por ejemplo socialmente se podría concebir, ¿no? Entonces a partir de ellos mirar qué puntos pueden llegar a ser como prejuicios que se tiene socialmente del judaísmo y qué cosas de eso de que piensan pues puede llegar a tener más como una validez en vez de que sea un prejuicio en sí mismo, ¿va? Digamos que entonces la primera pregunta que te haría es, ¿cuáles crees tú que son como estas percepciones sociales que hay pues, en la sociedad sobre el judaísmo? Muy bien. De las percepciones sociales sobre el judaísmo son tan variadas que yo me voy a concentrar en las que por las conversaciones que hemos tenido considero que son más relevantes para tu pregunta. Básicamente, la imagen que hay de los judíos en la sociedad colombiana es una imagen de personas extremadamente observantes, con un tipo de vestido, con una observancia bastante casi rígida. Entonces, digamos lo que habría que despejar ahí es eso. El judaísmo es totalmente adogmático, de modo que no existe ninguna forma de definición de los judíos a través de dogmas o a través de creencias. Lo que permite definir a los judíos más que cualquier otra cosa es un comportamiento, son los preceptos y su cumplimiento. Pero lo más importante es que no se definen porque cumplen todos los preceptos, sino por la actitud que tienen hacia el cumplimiento de los preceptos. Entonces, el cumplimiento de los preceptos puede ser estricto de acuerdo con ciertos cánones y esos cánones van a depender del grupo en el que estás. O entonces no es estricto de acuerdo con cánones, sino que se deja mucho más a la interpretación más individual, en el caso de los grupos llamados no ortodoxos. Pero igual, el hecho de que tú no cumples con el precepto A o el precepto B es típico de tu grupo de no ortodoxos, de modo tal que tanto se define por el cumplimiento como por el no cumplimiento y los motivos del no cumplimiento. ¿Ves? Entonces, eso ahí te sitúa. Tú vas a tener el judío ultra ortodoxo, hasídico, con un tipo vestimentario muy uniformado entre todos los miembros de un grupo determinado. Cuando cambias de grupo, cambias la indumentaria y esa indumentaria identifica al segundo grupo. Y en el otro lado tienes judíos que no se preocupan por la indumentaria y que básicamente siguen los preceptos generales de indumentaria, no combinan cierto tipo de fibras. Y hay otros que ni siquiera se preocupan por eso, consideran que estamos más allá de ese tema, entonces los preceptos sobre combinar o no combinar tipos de hilo o materiales para la fabricación de los vestidos no son relevantes hoy en día, pero eso no los hace menos judíos. El problema en Colombia consiste en que la inmensa mayoría de las personas que he encontrado consideran que el modelo de judío es el judío ultra ortodoxo
con un tipo de indumentaria muy específica. Y ahí están completamente equivocados. Entonces, eso los lleva a una carrera a disfrazarse, ¿correcto? En todo sentido. Y ahí vienen los primeros problemas de las conversiones en Colombia. Hay una cantidad de confusiones con eso. El otro problema grave es el tema de Dios. Hace poco, te lo menciono porque hace poco vi una entrevista en un periódico de Estados Unidos, me parece que era el New York Times, donde un miembro de una comunidad emergente en Colombia dice: yo me convertí al judaísmo porque estoy buscando el Dios verdadero. ¿Sí? Eso es lo menos judío que te puedas imaginar. Eso no es judío. No existe. Empecemos que la palabra Dios en el judaísmo no se usa. No existe. No entro en detalles porque nos llevaría toda la tarde, pero básicamente el punto es que el judío observante no menciona ninguna palabra relacionada con el tema Dios, porque esto trae una cierta carga interpretativa que para los judíos no es buena, no es positiva, no es útil. Y el judío no tan religioso, digamos, no tan observante, o bien es ateo o agnóstico, o bien es humanista, o bien es laico, y no le gusta que lo definan a partir de temas religiosos. No le gusta que lo definan a partir, y menos aún, de temas sobre qué es Dios, o que si hay un Dios verdadero y los demás no son verdaderos. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Es una posición que fue determinada por la Inquisición, por la época en que en Colombia a ti te obligaban a estudiar en el colegio para hacerte adorar al Dios verdadero y único. ¿Ya? Eso es católico, eso no es judío. Y eso ya hizo crisis y en nuestra sociedad aparentemente, por suerte, está desapareciendo. Para el judaísmo, dejarlo claro de una vez, toda persona que sigue unas normas de vida basadas en una justicia social común, y social me refiero a es una justicia, un sistema jurídico y de justicia compartida para todos los miembros del grupo, en donde especialmente se prohíbe la pena de muerte, se prohíbe el homicidio, se prohíbe una serie de cosas que tienen que ver con el derecho a la vida, y se fomenta el respeto por la libertad de las personas y por el evitar el sufrimiento de personas y animales, es considerado desde hace muchísimos siglos por todos los judíos como una persona que cumple con las leyes noaquidas, se llaman, las leyes de Noé, y por lo tanto son justos de las naciones y por lo tanto no se deben preocupar por el más allá, porque tienen la garantía de que el amo del universo, por llamarlo de alguna manera, el amo del universo nunca los va a considerar errados en su comportamiento en una forma sustancial y van a ir a su presencia después de la muerte, para ponerlo en términos de los que creen en eso. ¿Listo? Muy bien, realmente creo que con todo esto que nos has comentado ya tenemos como un contexto general que digamos que ya nos pone en marco sobre, por ejemplo, estas percepciones que son además de eh, muy conocidas al parecer en la sociedad, digamos que no son tan apegas justamente al judaísmo en sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues quisiera preguntarte es cómo afectan pues ya estas percepciones o estos prejuicios pues a los creyentes y a los simpatizantes del judaísmo. Muy bien, entonces empecemos por cómo afecta a las personas que quieren convertirse, los simpatizantes y los que se quieren convertir. Los simpatizantes, pues les brinda una imagen demasiado estática y demasiado cuadriculada del judaísmo, y es malo en el sentido de que el judaísmo es tan variado y tan flexible en muchas cosas, y además es un movimiento humano, es un grupo humano en el cual no existe una tendencia al fanatismo parecida a lo que existe en otros grupos. Entonces, sí hay fanáticos, pero el fanatismo surge de elementos que no están dentro de dogmas ni dentro de, ¿sí?, del judaísmo mismo.
Entonces se convierte en algo muy distinto. Pero por el otro lado también están los que se quieren convertir. En los que se quieren convertir, este concepto tan rígido de lo que es el judaísmo y un concepto tan externo, tan superficial en muchos sentidos, hace que estas personas terminen haciendo una carrera interminable en procura de un judaísmo que ni existe, ni tampoco es viable. ¿Ves? Es decir, si hay grupos con dificultades sociales, son los grupos extremadamente, digamos, religiosos y extremadamente observantes. Son grupos en donde se generan problemas internos porque se desajustan en relación con la sociedad amplia y entonces ese desajuste produce problemas gravísimos en los individuos que pertenecen a los grupos y en particular en los jóvenes. Entonces, cuando tú tratas es de luchar por llegar a ese ideal del judío ultraortodoxo, te estás metiendo en la boca del lobo, te estás metiendo en el grupo más difícil y problemático. Los demás grupos son difíciles en el sentido de que te exigen mucho más profundidad si eres creyente, en tu creencia, y si no eres creyente, en tu no creencia. Para ser judío tú tienes que ser o un creyente fino o un no creyente fino. No puedes ser el ateo negacionista, pues traumatizado con todas las maldades que los creyentes le hicieron a los no creyentes en el pasado. Tienes que ser una persona no creyente muy amplia, que entiende que el creyente tiene sus motivos y así puedes compartir con los judíos creyentes. Porque si no, tú mismo te estás marginando del judaísmo. Si ves lo que implica, entonces, en ese punto, lo más recomendable es, antes de emprender esta aventura de la conversión y todo, medirte a ti mismo en relación con lo que es el judaísmo en distintos grupos y empezar primero que nada, a descubrirte a ti mismo. Puede que resulte que tú estás buscando en el judaísmo es una forma de compensación por problemas que tienes con tu credo de origen, por ejemplo. Si ese es el caso y tú no tienes una dirección hacia el judaísmo, sino en contra de un problema que tenías en tu crianza o en tu maduración, entonces lo que tienes que hacer es resolver ese problema. Si al resolver ese problema resulta que el judaísmo para ti es una meta, pues asúmelo y vete hacia el judaísmo. O si no, en todo caso el proceso con el judaísmo te sirvió para darte cuenta que el judaísmo no es lo tuyo y que lo que tú tienes que hacer al haber resuelto el tema anterior que traías, entonces es volver a vivir tu catolicismo, o tu protestantismo o tu budismo, pero ya la calidad de tu budismo va a ser mejor, o de tu catolicismo, etcétera, ¿ves? Porque ya el proceso de considerar al judaísmo en profundidad te sirvió para entender mejor quién eres tú. Para los que habitan el judaísmo, la tendencia de las personas a considerar solamente judíos o modelo de judíos a los judíos ultraobservantes es que el converso se les vuelve indigesto. Les cuesta soportar al converso porque el converso llega con un empuje de observancia que el judío promedio en Colombia no tiene. Entonces una amiga judía en Cali me decía, ay, mira, ¿qué hacemos? Ve con esto. Que es que este me llegó con sombrero y que yo que sé que hace 2 semanas todavía no sabía qué era el judaísmo y ahorita me llega con sombrero, chaqueta oscura, peyes, tzitzit, todo el equipaje de los ultra observantes. Yo que soy una judía muy liberal y muy igualitaria y muy poco religiosa, me fastidia, porque sí, yo voy a la sinagoga, pero yo rezo en una forma muy laica. Entonces me llega y se me sienta al lado un personaje que quiere ser más observante que yo, pretende serlo, y eso para mí es muy pesado. Entonces, ¿ves? Eso
el problema que se genera con todos los grupos que hay que considerar. Bien, sí, digamos que ahí hay un tema muy interesante que digamos y es esta como concepción de, llamémoslo de esta deidad, ¿no? Que digamos que puede entrar a tener como esta controversia misma, que sería muy bien como lo enseñaste ya hace algún par de años en una reunión justamente acá en tu casa donde vinimos algunos a tratar temas de religión. Y en este caso me acuerdo que la presentación que nos diste fue justamente como un fragmento del Talmud, que era justamente una discusión tal vez entre algunos rabinos, entre esos Rabbi Eliezer, donde digamos que para que Rabbi Eliezer tuviera, pues reforzara en lo que estaba diciendo, pues empezó justamente a convocar algunas cuestiones un poquito, digamos, milagrosas o por ese lado. Y en ese sentido, digamos que a la final terminó saliendo el eco del cielo diciendo que Rabbi Eliezer tenía pues la razón, ¿no? A la final, si bien me acuerdo bien de cómo seguía el texto, eh, lo que dijeron es, si en este caso la deidad es la que se está pronunciando, te agradecemos por justamente crear el mundo, pero pues ya esto es un tema, digámoslo, social. Y en ese sentido, la decisión de lo que pasa acá ya es netamente social, ¿no? Entonces, mi pregunta ahí es, ¿qué papel tiene la deidad en la sociedad judía? A ver, el concepto de la divinidad en el judaísmo es un concepto de práctica y voy a tratar de ser muy sencillo y muy claro. La divinidad no es de este mundo, es trascendente en el judaísmo. Entonces, eso es todo lo que sabemos, no sabemos más. Sabemos que es trascendente y pare de contar, porque más allá de la trascendencia, entonces terminamos todos discutiendo y no avanzamos en lo que es importante, que es la ética y el trato entre nosotros los seres humanos. ¿Listo? Entonces, básicamente, la deidad en el judaísmo se puede traer, su presencia, en cierto sentido, se puede traer en una forma sutil al, a la vida diaria, es dándole espacio a lo sagrado en la vida diaria. Y la forma de darle espacio a lo sagrado por excelencia es cuando tú cuidas las relaciones entre las personas al punto que tu relación es esencialmente constructiva y respetuosa. Cuando las relaciones entre las personas predominantemente son de respeto, de interés y solidaridad y de hermandad, ¿sí? Entonces la presencia divina está allí en la relación misma. Y los grandes filósofos judíos del siglo XX lo traen, Martin Buber, Levinas, todos ellos te presentan formas de entender esto distintas, pero que confluyen a lo mismo porque la fuente de ellos es la Torá, en todos los casos. Entonces, confluyen y la divinidad es sobre todo la manifestación de lo sagrado en la relación interpersonal y las relaciones sociales. Bien, sí, digamos que con todo esto ya tenemos como una percepción, digamos, importante en lo que pues hemos llevado de la entrevista, que digamos que además hemos primero marcado como algo fundamental y es justamente el marco en el cual se mueven, por ejemplo, ya en el caso de los judíos, ¿no? Digamos que pueden existir ciertos grupos que digamos que tienen como ciertas tendencias y digamos que en esas mismas tendencias uno puede estar hablando de esta cuestión de ICA, digamos, dependiendo pues del grupo según veo. Eh, pero hay un punto que me gustaría tratar y es profundizar sobre sobre lo pues, primero que tratamos ahorita, que eran sobre estos prejuicios que existen eh, pues sobre, sobre el judaísmo. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, pues basándonos de pronto en la Torah, ¿hasta qué punto la interpretación de la Torah es literal o no? Muy bien, la interpretación de la Torah, pues hay grupos judíos que son literalistas, hay un porcentaje de la población judía pequeño, más bien,
es literalista, entonces va a tratar de hacer interpretaciones relativamente ceñidas al texto. Sin embargo, inclusive esos literalistas parten de un tema mítico importantísimo en la entrega de la Torá, que es que la entrega de la Torá fue en dos tiempos. Uno es la entrega de la Torá a Moisés inicialmente, y entonces esta Torá era de la mano, escrita por la mano misma del Creador. Y en ese sentido, pues, cuando viene el episodio del becerro de oro, Moisés rompe esas tablas, y las siguientes tablas que tienen que aparecer, porque finalmente Moisés pide que haya nuevamente unas tablas, las segundas tablas son un dictado. Entonces, inclusive los más observantes, los más religiosos, no sé cómo llamarlos, saben dentro de su bagaje que la Torá es de origen divino, las palabras de la Torá son palabras que pronunció el que le dictó a Moisés, pero Moisés es humano y se puede equivocar en cosas. Entonces hay un margen de error posible en la transcripción que Moisés hizo en la segunda edición de la Torá. Okay. ¿Ya? De modo que inclusive los más cerrados a la banda no van a ser jamás tan literalistas como otros grupos lo son con la Biblia. ¿Listo? Y por el otro lado, una de las grandes riquezas del judaísmo, tanto para los muy observantes como para los menos observantes, es que la interpretación permite adaptar los planteamientos fundamentales de ética de la Torá, permiten adaptarlos a la época y a las poblaciones que aceptan ese yugo del cielo, como lo llamaba un pensador judío, ¿sí? Entonces tú aceptas el yugo del cielo, pero el derecho tuyo, que tú explicaste con el episodio de Rabí Eliezer y el horno de Ajnai, ese derecho de interpretación que tú tienes es una parte sustancial de tu libertad y de tu responsabilidad como ser humano. Entonces, ningún grupo judío discute lo esencial de esa libertad, de la necesidad de esa libertad y de que la transmisión de Torah se haga entre generaciones, dejando siempre por delante de cualquier otra cosa el derecho de la generación receptora a modificar la interpretación, lo que necesite modificarla para darle mejor vigencia a la Torah. Ya no es modificarla para no cumplirla o por alcahuetería, no. Es modificarla porque es que las distintas circunstancias del mundo te exigen que lo interpretes distinto para hacerlo efectivo. Entonces, ese es el punto. Y está la libertad tuya y además la necesidad de darle vigencia en ese proceso que llamamos tradición, que no consiste en hacer exactamente lo mismo que la generación anterior, sino en saber transmitir de generación en generación un mensaje sustancial de ética y de amor. Ok. Bien, digamos que encontramos ahí algo pues muy interesante y es justamente como esta, tal vez de esta libertad justamente en la cual se basa este concepto, pues ya los preceptos éticos, perdón. Pero entonces me surgiría, es una duda y es si, por ejemplo, hay diferentes formas, evidentemente, de tomar la Torá, ¿no? O por decirlo así, ya de estos preceptos que nos estabas explicando, pero digamos que, por ejemplo, hay unos, de pronto algunos grupos específicamente, que posiblemente tengan como esta concepción de ver los preceptos como algo literal y que no puede ser, digamos, puesto a veces a la interpretación, sino que tal como dice tiene que ser. Sí, te entiendo, pero no es así. El punto no es que la interpretación es literal, sino que hubo maestros en la antigüedad que lo interpretaron de cierta manera. Entonces el apego de los grupos muy observantes es por la interpretación de los clásicos, por decirlo de alguna manera. No es por aquello que no tiene interpretación, sino que es una aplicación literal. Es que es imposible que sea literal. Un rabino que yo admiro mucho, que es el rabino Juan Mejía,
definió el Talmud en una manera muy clara. Y dice, vea, la Torá dice cuáles son los preceptos y el Talmud dice cómo se deben cumplir. Entonces, ya hay una interpretación de partida, porque lo que está escrito es una orden como constitucional, digamos. ¿Sí? Es la misma diferencia que hay entre la constitución en un país y las leyes, y luego por abajo de las leyes los decretos y después los temas reglamentarios, ¿correcto? Entonces son distintos niveles. Esos distintos niveles, ¿cómo están en el judaísmo? La constitución, la ley de leyes, es la Torá. Y abajo de eso, mucho más abajo, en lo concreto, en la aplicación vital, está las leyes, los decretos, las ordenanzas y otro poco de normas y decisiones que dan es la aplicación ya tan concreta que con frecuencia toca cambiarlos mucho porque las circunstancias cambian, ¿correcto? Entonces, eso es. ¿Qué tenemos? La Torá, Constitución, y el Talmud trae una serie de interpretaciones muy básicas, muy antiguas, a las cuales quieren aferrarse los que son muy literalistas, digamos. Pero fíjate que no es literalismo con la Torá, sino con un afán de preservar ciertas cosas del Talmud. Y entonces ahí es donde viene el literalismo, pero que no es un literalismo como lo que encuentras, por ejemplo, en grupos cristianos con la Biblia, no es eso. Es que justamente, Eso por ejemplo, a veces uno pareciera que, por ejemplo, encuentra como este parentesco en sentido cuando uno habla de literalismo y es coger algo que, por ejemplo, esté escrito en aquel libro sagrado y más o menos ese libro que no trasciende a las épocas, o sea, que más o menos si en este libro dice esto, entonces 2000 años después, 3000 años después, una eternidad después tiene que seguir siendo igual. Y a eso es, por ejemplo, a veces como este pensamiento de si es el caso donde, por ejemplo, que bien ya lo explicabas, se podía ir, por ejemplo, cambiando este sentido de la interpretación de eso dependiendo del contexto y de la época en la que se está trabajando, ¿no? Y no tal vez como si esto se dijo en este momento, tiene que seguir plano en todas las épocas de la Tierra. Ahí te hago una aclaración interesante, yo creo, para el tema. Y es que, por ejemplo, los muy observantes entre los hasídicos incorporan a sus costumbres y a su forma de interpretación específica, incorporan cosas del siglo XVI, XVII. Entonces preservan pues, los vestidos de ellos, con frecuencia son los vestidos que se usaban en Polonia o en Ucrania en esa época, siglo XVI y XVII. Son los vestidos elegantes de la época, porque hay una coquetería espiritual judía de tener un vestido que te permite identificarte como un hombre libre o una mujer libre, en ciertos sentidos, en algunos contextos. Entonces, la libertad para nosotros es la aceptación de la responsabilidad. Eso nos da libertad y al mismo tiempo nos obliga. Entonces, al aceptar la responsabilidad de la Torá, entonces viene la cuestión de que tú puedes tratar de mantener ciertas costumbres de tu grupo para recordar tus orígenes. Entonces es un literalismo que no es un literalismo, es el asimilar el asimilar y el utilizar fragmentos de la historia del grupo a lo largo de los siglos para reafirmar una identidad. ¿Sí ves? O sea, ellos se ranchan en cumplir ciertas cosas, no porque es que si no las cumples se te rompe el cielo. No, no es exactamente eso. Es que ellos sienten que en el proceso que se dio a lo largo de la historia hay cosas que son marcantes y que representan esa devoción por el cumplimiento, esa responsabilidad de la Torá, y lo adoptan, pero como cosas de ley, ¿sí? Entonces tú dices, sí, claro, son ultraortodoxos, en cierto sentido pueden llegar a ser fanáticos, pero lo mágico que hay ahí es que como parte de una práctica histórica, con frecuencia el individuo logra encontrar en esa práctica histórica elementos que lo distancian del dogmatismo.
Si quieres tener ejemplos concretos, te recomiendo las novelas de un gran escritor judío que se llama Chaim Potok y que escribió novelas en donde gente ultra ortodoxa ingresa al mundo laico dentro del cumplimiento de la ultraortodoxia. Y es el caso de uno de los personajes de Potok que se llama Asher Lev. Entonces es un pintor que es inaudito en el mundo ortodoxo. Y sin embargo, es un pintor ultraortodoxo, cumple con Torah al 100% y cumple con la pintura. Es un pintor construido con su individualidad, su finura de percepción en el siglo XX, habiendo asimilado todas las escuelas, pintando desnudo. Esto a un ultraortodoxo se le rompe la cabeza y sin embargo, dentro de la ultraortodoxia lo que está mostrando Potok es que no hay necesariamente fanatismo. La ultraortodoxia, si tú la sabes trabajar, te permite ser libre y te permite crecer. ¿Listo? Ahora te lo está diciendo a alguien que no es ultraortodoxo, a quien no le gusta la ultraortodoxia, pero que tiene por honestidad intelectual que reconocer que cuando la ultraortodoxia la trabajas óptimamente, te puede dar buenos frutos, depende quién seas y depende cómo lo hagas. Bien, realmente creo que hemos hablado de varios puntos que a la final pueden congruir en diferentes, digamos, conclusiones o inclusive motivaciones, justamente porque pues, tanto hemos abordado, digamos, posiciones como por ejemplo la ultraortodoxia o también como unos campos un poquito más, digámoslo, más interpretativos, ¿no? Pero en este caso me gustaría preguntar a Luis algo que estoy manejando mucho en las entrevistas, en la revista, y es que siempre hay como una curiosidad por dónde arrancar, ¿no? Tanto, por ejemplo, puede ser un ejercicio inclusive académico o inclusive solamente por curiosidad. Eh, y es, ¿cuáles crees tú que serían como textos o libros o autores tal vez que uno pudiera leer un poco como para poder empezar a profundizar un poco en el tema de cómo funciona más puntualmente el judaísmo? Perfecto. En español hay una dificultad y es que las cosas más adaptadas, mejor adaptadas a nuestra época, de eso existe muy poco en español. La mayor parte está en inglés. Entonces, ahí hay que indicar, por ejemplo, lo primero que tienes que hacer para poder tener acceso a una buena información es darle duro al inglés. ¿Ya? Y eso te lo digo, me duele decirlo. Estoy tratando de ayudar en eso, de resolver un poco, pero es un trabajo colosal si queremos traducir muchas cosas que son indispensables para tener una buena panorámica del judaísmo y tener con qué hacer un proceso de acercamiento bien hecho. Pero por ejemplo, en inglés, Potok, las novelas de Potok, Asher Lev, Los elegidos o El elegido, y así sucesivamente, esas novelas ilustran mucho, te llevan a preguntar por qué hacen eso. Y el por qué hacen eso los personajes con frecuencia son las normas de las mitzvot, de los preceptos. Entonces tienes que empezar a aprender los preceptos, pero lo haces es con ejemplos concretos. Este señor está comiendo esto, no está comiendo aquello, está vistiéndose así, no se está vistiendo así. Luego están, por ejemplo, los textos de historia, que yo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero antes de pasar a eso, películas. Hay una que está de moda, ultraortodoxa, que es una señora que se escapa de una comunidad ultraortodoxa, ¿cierto? Eso está en Netflix, muy accesible hoy en día. Ahí también hay una serie que es muy tierna, muy bonita de ver, que se llama Shtisel. Yo recomiendo mucho si tú quieres entender el mundo de los judíos ultraortodoxos y además de los no ortodoxos, porque en Shtisel juegan con ambos, ahí está, ahí hay cosas muy interesantes. Y luego está el tema histórico. Entonces ahí está, por ejemplo, lo más ameno de leer y que da muchos elementos muy útiles es de Chaim Potok, Wanderings, se llama en inglés. Yo hice una traducción de esa obra, se llama Andares, pero no la he publicado, no la toco, no va nada,
porque no me han autorizado la traducción publicarla, pero en inglés se consigue fácil y es excelente. Es Chaim Potok. Y en español está La historia de los judíos de Paul Johnson, que es un poco pesada de leer porque es muy llena de detalles, pero que es lo mejor que yo pensaría que se encuentra en español en divulgación hoy en día. La mayor parte de las cosas son muy sesgadas. Otra cosa que te sirve mucho es escuchar rabinos por internet. Entonces está el rabino Juan Mejía en español, en unas emisiones que él tiene por YouTube que es Kol Tuv Sefarad, y en inglés hay rabinos, es muy variado. Por ejemplo, últimamente yo estoy escuchando un rabino israelí de un grupo que no es ultraortodoxo, son particulares, son muy interesantes porque son muy liberales hasta cierto punto, es muy bueno, pero digamos para los ortodoxos yo recomendaría sobre todo al rabino Sachs, Jonathan Sachs, que tiene cosas en YouTube también excelentes. Y la diferencia entre el rabino Juan Mejía, que es no ortodoxo, y el rabino Sachs, que fue el jefe de los ortos ingleses, es interesante de ver. Ahí hay un juego interesantísimo porque ambos son brillantes. Entonces te ilustra esta diferencia tan colosal que hay entre los, digamos, ortos y los no ortos. Y no digo ortodoxos, sino ortos. Quedémonos con eso que es tal vez lo mejor. Perfecto, bien, pues más que todo quiero agradecerte pues por la entrevista. Digamos que es un poco amplia, digamos, para que cualquiera que digamos que no conozca mucho, sé que nos quedamos con muchos temas por fuera, que digamos que podríamos profundizar acá por horas, pero digamos que la finalidad de esto justamente es como entrar a conocer un poco cómo funciona el judaísmo realmente, digamos que cómo son las dinámicas principales de juego, que digamos que pueden hacer la diferencia entre, pues, digamos que alguien que realmente quiera, por ejemplo, saber del judaísmo, sea en un sentido académico o ya en un sentido de creencia, pero digamos que creo que con esto podemos dar pues, un buen inicio para ello. Y en ese sentido, pues quiero agradecerte pues, por asistir a la entrevista, por justamente transmitirnos este conocimiento. Entonces, pues te agradezco mucho en nombre de la revista. No, yo te agradezco a ti por la oportunidad de hablar y de todas maneras me gustaría señalar que con la Red Colombiana de Filosofía de la Religión y con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, produjimos unos videos de YouTube ¿no es de YouTube? No, sí está en YouTube. Es unos videos que encuentras en YouTube en donde hacemos 7 sesiones, una conferencia general introductoria y 6 sesiones de taller sobre la historia del judaísmo y distintos aspectos esenciales del judaísmo. Eso está disponible en español, en internet, con esas referencias yo creo que lo encuentras muy fácil. Red Colombiana de Filosofía de la Religión, Universidad Nacional de Colombia, es muy sencillo. Y allí encuentras una información que complementa esta entrevista bastante. Perfecto, de igual modo nosotros podemos dejar en la descripción justamente los enlaces para que puedan ir a ver estos videos. Así que bueno, pues muchas gracias Adriano y pues nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos veremos en la próxima entrevista. Hasta luego. Muchas gracias.